Hola, vamos a ver hoy los tipos de operadores que tenemos en un lenguaje de programación. Bien, lo primero vamos a definir qué es un operador. Un operador es un símbolo matemático que se utiliza para hacer una operación matemática con dos números. Estos dos o un número, uno o dos números. Estos números se llaman operandos. Bien, nos podemos encontrar cuatro tipos de operadores. El primero son los operadores aritméticos, los segundos son los lógicos, los terceros de comparación y los últimos los booleanos. Aunque también hay unos operadores mixtos que veremos en los siguientes apartados, que es los operadores aritméticos de asignación. Bien. Los operadores aritméticos son aquellos que nosotros utilizamos para realizar una operación matemática, como suele ser la suma, la resta, la multiplicación, la división. Este símbolo, que en los lenguajes de programación significa resto de dividir, no confundir con el tanto por ciento. Esto lo que devuelve es el resto de dividir dos valores enteros. El asterisco asterisco, que lo que sirve es para elevar un número a otro, la potencia. Luego tenemos otros operadores menos conocidos como el más, que sirve para incrementar un valor, el menos, que sirve para decrementarlo, y el menos unario, que sirve para cambiar de signo a un valor. En función del número de operandos que se utilizan, tenemos operadores binarios o operadores unarios. Los operadores binarios son aquellos que necesitan dos valores para realizarse. Por ejemplo, en una suma. Por ejemplo, 5 más 7, el más es un operador binario porque necesita tener dos valores. 5 más 7 serían 12. En contra, los operadores unarios son aquellos que solamente requieren de un valor. Por ejemplo, el operador de incremento, 5 más, pues esto ya me da 6, no hace falta ningún otro operador. O por ejemplo, el menos unario, que lo que hace es que dado un valor, le cambia el signo. Por ejemplo, menos 5, menos daría 5. Bien, esto por un lado. Por otro lado, atendiendo a los tipos de datos con los que trabajan estos operadores, pues estos operadores trabajan con tipos numéricos, los tipos numéricos que vimos en apartados anteriores, como son los números enteros, los short, los long, los float y los double, aunque también se pueden utilizar el tipo byte. Bien, es importante el tipo de datos que tienen los operandos. Normalmente, habitualmente se suele utilizar el mismo tipo, es decir, 5 más 7, pues se utilizan, pues, por ejemplo, dos enteros, o por ejemplo utilizar dos long, o dos float. Pero ¿qué ocurre si utilizamos un valor de un signo y otro valor de otro signo? De otro signo no, de otro tipo. Un valor de un tipo y otro valor de otro tipo. Pues bueno, pues que tenemos que hacerlo adecuadamente, pues, para que no dé error. Aquí tenemos una pequeña tablita donde he pretendido poner, pues, diferentes ejemplos de promoción. Es decir, si nosotros tenemos un entero más un entero, o un long más un long, o un float más un float, un double más un double, el resultado nos va a dar entero, sí. ¿Vale? Si nosotros tenemos un entero y le sumamos un float, el resultado me va a promocionar a float. Si tenemos un entero y un long, el resultado me va a promocionar a long. Si tenemos un float y un long, me va a promocionar a float. Y si tenemos un float y un double, me va a promocionar a double. ¿De acuerdo? Siempre, las reglas generales, se promociona siempre al tipo de datos más complejo o más extraño, por decirlo de alguna manera. Hay un caso singular en el que nosotros tenemos un float más un long. Fijarse que el long utiliza más bytes para representar que el float. El long utilizaba 8 bytes y el float utilizaba solamente 4. Pues aún así,
se promociona a float, no a long. ¿Por qué? Porque el float es un tipo de datos, por decirlo de una manera, más complejo, ¿de acuerdo? Entonces siempre se promociona una cantidad en el que se pierda la mínima información posible. ¿De acuerdo? Bien. Pues esto es lo que hay que saber acerca de los operadores aritméticos. También otra cosa que es importante, esto lo veremos más adelante cuando veamos unos ejercicios un poco más complicados, que es importante los tipos cuando estamos hablando de puntos flotantes y enteros. ¿Por qué? Porque la CPU, los microprocesadores, disponen, por decirlo de alguna manera, internamente de dos calculadoras. Una calculadora que sería la calculadora rápida, que sería, por decirlo de alguna manera, como la calculadora esta que nos da con el paquete de las magdalenas, sencilla pero muy rápida, y luego tienen otra calculadora que es más compleja, ¿vale? Pero tarda más en realizar los cálculos, que sería una calculadora científica, donde se hacen operaciones pues, con decimales, donde se hacen multiplicaciones con decimales, etc. Es más costosa. Esta calculadora científica, al operar con datos más complejos, pues tardan más en hacer las operaciones. ¿Con esto qué quiero decir? Pues lo que quiero decir es que si queremos que nuestras aplicaciones sean más rápidas, siempre que se requiera, tenemos que intentar de trabajar con enteros, ¿vale? Si ya no nos queda más remedio porque tenemos que utilizar decimales, pues entonces utilizamos los decimales. ¿Cómo funciona o qué calculadora elige la CPU en cada momento? Pues bien, pues nos tenemos que fijar en los operadores. En el momento que haya un operador que sea decimal, se utiliza la calculadora de coma flotante, la calculadora científica. Si lo que tenemos en los dos operadores, si los dos operadores son números enteros, utilizamos la calculadora sencilla y rápida. Por ejemplo, aquí utilizaríamos la calculadora sencilla y rápida, la calculadora de enteros. Aquí, como uno es float, ¿vale? Pues ya utilizaríamos la calculadora científica. Aquí, int más long, se utilizaría la calculadora de enteros. Float más long, como uno de ellos tiene decimales, se utilizaría la científica. Y float y double, como en este caso los dos tienen decimales, pues se utilizaría la científica. Por lo tanto, esta operación tardaría menos tiempo en realizarse que, por ejemplo, esta otra, ya que estamos utilizando la unidad entera que es más rápida que la punto flotante. Bien. Siguiente tipo de operadores. Tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos son tres. El operador AND, que se utiliza este símbolo, que en inglés significa ampersand. La doble pipe, la doble barra vertical y el signo de admiración. Bien, los operadores lógicos, lo que hacen son las funciones o las operaciones propias del álgebra de Boole. El álgebra de Boole es un álgebra que se define con dos valores, el 0 y el 1, como ya vimos cuando estuvimos viendo los números binarios, o verdadero y falso, me da igual, se puede utilizar de manera distinta, una de otra, ¿vale? Define también una suma y una multiplicación. La suma se le conoce con el nombre de OR, de operación OR, y la multiplicación se le conoce con el nombre de AND, porque no es exactamente ni una suma ni exactamente una multiplicación. Bien, ¿qué hacen estos operadores? Pues para saber lo que hacen, se escriben o se dan en una tabla de verdad. Estas tres tablitas que vemos aquí, para la operación AND, OR y NOT, son las tablas de verdad respectivas. Aquí vemos que en la tabla de verdad AND tenemos en la parte de arriba los operadores, la casuística de un operador, que valga 0 o 1, ya que estamos trabajando con números binarios, y la casuística del valor del operador 2, 0 o 1. Bien, aquí vemos que si el operador 1 es un 0
y el operador 2 es un 0, el resultado me va a dar 0. Si el operador 1 es un 1 y el operador 2 es un 0, el resultado me da 0. Si el operador 1 es 0 y el operador 2 es un 1, el resultado me da 0. Y si el operador 1 es un 1 y el operador 2 es un 1, el resultado me da 1. La moraleja, por decirlo de alguna manera, es que en la operación AND se devuelve 1, o true, es 1 o es true, si y solo si los dos operadores son true o son 1. En el resto de los casos, pues da 0 o false. ¿De acuerdo? Ese sería el resumen del operador AND. Para que dé 1, ¿vale? Los dos operadores por fuerza tienen que valer 1. Si no, con que uno de los dos valga 0, ya da 0 el resultado. La operación OR se define mediante esta tabla de verdad. En este caso, si el operador 1 es 0 y el operador 2 es 0, el resultado es 0. Si el operador 1 es 1 y el operador 2 es 0, da 1. Si el operador 1 es 0 y el operador 2 es 1, el resultado es 1. Y si los dos operadores son 1, el resultado es 1. Conclusión. En una operación OR se da siempre 1, excepto cuando los dos operadores son 0. O dicho de otro modo, con que uno de los dos operadores valga 1, ya el resultado da 1. O da true. ¿Vale? Y la operación NOT es una operación de negación. Es decir, solamente como es un operador unario, se aplica a un único valor booleano. Y si este valor vale 0, la operación NOT devuelve un 1. Y si vale 1, devuelve 0. La operación NOT es la del partido de la contra. Lo que hace es justo lo contrario de lo que el operador vale. Devuelve el valor contrario del operador. ¿Vale? Bien, los operadores lógicos suelen venir en combinación con los operadores de comparación. ¿Vale? Se suelen unir los dos para formar predicados, como ya veremos en puntos posteriores. Y bueno, y por último comentar que el operador AND y el operador OR son operadores binarios, porque requerimos de dos valores, y el operador NOT es un operador unario. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ejemplo, no he puesto aquí ningún ejemplo. Pues por ejemplo sería true and false. Esto me va a dar false. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dijimos de que con que uno de los dos valga false, el resultado ya va a valer false. Por ejemplo, true or false. Esto me va a dar true. ¿Por qué? Porque con que en la operación OR, con que uno de los dos sea cierto, ya el resultado pues va a ser cierto. ¿Vale? Estos serían, bueno, pues ejemplos de aplicación de los operadores lógicos. Bueno, pues vamos ahora con el operador comparación. El operador comparación son aquellos operadores, ¿vale?, que lo que hacen es compararme dos valores. Tratan de comparar dos valores y nos dan una idea sobre la certeza de esa comparación. Tenemos el comparador de igualdad, que se representa como igual igual, para distinguirlo de la asignación. El operador distinto, que es signo de admiración igual. El operador mayor, el operador menor, mayor igual y menor igual. Los operadores de comparación tienen una singularidad respecto a los operadores anteriores. Y es que los operadores trabajan con un determinado tipo y el resultado es de un tipo totalmente diferente. Por ejemplo, en los operadores de comparación siempre comparamos dos valores numéricos y el resultado va a ser siempre un valor booleano. Siempre va a ser un true o un false. Por ejemplo, 5 igual a 8.
5 igual a 8, eso no da ninguna cantidad numérica. Eso es o es cierto o es falso. En nuestro caso, pues será falso porque 5 no es igual a 8. En cambio, 5 es menor o igual que 8, eso es true. Eso me devolvería true, ¿vale? Porque el 5 es menor o igual que 8. Como digo, se suele utilizar mucho en comparación con los operadores lógicos, ya que este resultado, a su vez, como veremos en las expresiones, se pueden anidar y formar predicados combinando diferentes operadores de comparación. Pero bueno, en eso ya nos meteremos más adelante. Por otro lado, el último tipo de operador son los operadores booleanos de bit, o operadores de bit, que son los operadores AND, OR y NOT, igual que los lógicos, pero esta vez los vamos a utilizar no con el true y con el false, ¿vale? Sino que los vamos a utilizar para hacer operaciones con los bits de un número. Por lo cual se aplica a valores numéricos y nos va a dar un resultado numérico. Por ejemplo, 5 AND 9 lo que hace es aplicar la operación AND bit a bit al número 5 y al número 9 en binario. Aquí lo veis, se le aplica el operador AND, con la tabla de verdad de los AND que hemos visto antes, bit a bit. En este caso sería el 5 es 0101 y el 9 sería 1001, 5 AND 9, pues sería 1 AND 1 da 1. Ahora, 0 AND 0 da 0, 0 AND 1 da 0 y 0 AND 1 da 0. Es decir, con que uno de los dos valga 0, el resultado da 0. Luego 5 AND 9 nos da como resultado 1. Con el OR, pues lo mismo. Se le aplica la operación OR bit a bit a cada uno de los bits del número. 5 AND 9, 5 sería 0, 1, 0, 1. 9 sería 1, 0, 0, 1. El OR, con que uno de los dos valga 1, el resultado va a valer 1. 1 AND 1 da 1, 0. Es el caso que 0 OR 0 me da 0. 1 OR 0 da 1 y 1 OR 0 da 1. Este es el valor número 13, ¿vale? Y luego por último el NOT, que lo que hace es los 0 los convierte a 1 y los 1 los convierte a 0. Por ejemplo, 5 negado, no 5, pues me daría pues el valor de 10. ¿De acuerdo? Pues bien, pues estos serían pues los tipos de operadores fundamentales. Bueno, por último vamos a ver los operadores de asignación con operación. Estos son unos operadores que son un poco especiales. Consiste en un operador que asigna un valor a una variable, como vimos en puntos anteriores, pero además le hace una operación. Recuerdo que el operador de asignación, la forma de funcionar era como vemos aquí. Tenemos una variable, el operador de asignación, el cual se representa por el símbolo igual, y un valor. Y una vez que se ejecuta esta instrucción, esa variable adquiere ese valor. Los operadores de asignación con operación van a tener la siguiente forma. Van a tener un nombre de una variable, un identificador, un operador, cualquiera que sea, más, menos, por, and, el que sea, igual y un valor. Ejemplos son estos: más igual, menos igual, por igual, dividido igual, and igual, podríamos poner también or igual, bueno, ya ustedes me entendéis. Su forma de utilización es la siguiente. Aquí tengo un ejemplo de una asignación, del operador asignación simple, para recordarlo. var es igual a 10, ¿vale? Bien, este operador, aparte de ponerlo para recordarlo, también tengo que decir que es importante inicializar la variable. Inicializar la variable es darle un valor concreto, ¿de acuerdo? Pues bien, una variable, antes de utilizar un operador de asignación con operación, tiene que estar inicializada con un valor conocido. Por ejemplo, a var le voy a asignar el valor de 10. A continuación ya puedo utilizar cualquier operador de asignación con operación. Por ejemplo, var más igual a 5 daría como resultado, ¿vale?, el aplicar la suma al propio valor de var. Es decir, que si var vale 10,
var más igual que 5, pues haría que var valiera 15. Esto es muy sencillo. Parece complicado, pero no lo es. Aquí la operación que se hace internamente, este más de aquí, ¿vale? Trabaja con el operador 5 a la derecha y var a la izquierda. ¿Pero var cuánto vale? 10. ¿Vale? Pues este más de aquí, los dos operadores con los que trabaja es con el operador 10 y con el operador 5. Y el resultado a su vez se lo asigna a var, es decir, se pierde el valor anterior que tenía var, que era 10, y ahora var va a valer 15. Así es como funciona. Es un poco más difícil de imaginárselo, pero bueno, con un poco de práctica pues se adquiere. Por ejemplo, var por igual a 5 lo que hace es multiplicar 5 al valor que tenía var, que es 10. El resultado sería 50. De nuevo lo que se hace internamente es multiplicación con el operando de la izquierda, que es 5, y el de la derecha se toma el propio var, que vale 10. ¿Vale? Bueno, aquí si hemos modificado el valor var, pues no sería 10, sería 15. ¿De acuerdo? Y bueno, y por último he puesto un ejemplo de incremento, bueno, de var, de asignación con operador, utilizando, no incremento, sino que utilizando lo que sería la operación AND, suponiendo siempre de que var valga 10. Esto es como si empezáramos de principio. ¿Vale? Pues sería realizar la operación AND entre el número 10, que es el valor inicial de var, 5, el número 5, bit a bit, como siempre va a ser un AND de 0 con algo, pues el resultado pues va a ser 0.